Buenas tardes, hoy empezaremos a ver un poquito de las propiedades de triángulos, identidades trigonométricas y ver un poquito de teorema de Pitágoras utilizando el triángulo rectángulo. Primeramente, para iniciar con las propiedades de los triángulos. Un triángulo debe cumplir con ciertas propiedades para ser considerado como tal, y algunas de ellas son las siguientes. Un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Si lo expresamos matemáticamente, tenemos que el lado A va a ser menor a la sumatoria de los otros dos, o que el lado A va a ser mayor a la diferencia entre los otros dos lados. Otra de las propiedades es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, es decir, si tomamos los ángulos que están formados por dentro del triángulo, vamos a tener que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C van a sumar 180 grados entre sí. Por otra parte, tenemos que el valor del ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, el ángulo alfa es igual al ángulo A más el ángulo B. ¿Por qué? Tenemos el ángulo C y ¿cuál es el ángulo exterior? Recordando que si tenemos el eje cartesiano, empezamos a contar el ángulo a partir del eje real de las abscisas o de las X y contando el ángulo alfa, que es hasta donde inicia el triángulo, que es el ángulo exterior, este ángulo va a tener el valor de la sumatoria de los otros dos ángulos internos, es decir, el ángulo A más el ángulo B, o que va a ser el ángulo alfa va a ser igual a los 180 grados menos el ángulo C, que es la parte interna del triángulo. Otra de las propiedades es que en un triángulo a mayor lado se opone un ángulo mayor, es decir, que mientras más grande sea uno de los lados, más grande va a ser su ángulo. Fijan aquí el ángulo A es muy largo, es el lado más grande, entonces tenemos el ángulo más grande. Tenemos el lado B, tenemos un ángulo chico, tenemos el lado C, tenemos un ángulo chico. Entonces, la propiedad dice que a mayor lado se opone un mayor ángulo. Aquí se puede ver en esta figura. La siguiente dice que un triángulo, dice, si el triángulo tiene dos lados iguales, sus ángulos opuestos también son iguales. Es decir, aquí el lado A y el lado C son exactamente iguales. Entonces, el ángulo A y el ángulo C, que son los ángulos opuestos a cada uno de los lados, van a tener exactamente el mismo valor. Las clasificaciones de los triángulos se pueden dar según dos criterios, según por su número de lados, por sus lados, o según sus ángulos, y estos se pueden usar juntos o se pueden usar por separado. Primeramente, la clasificación de los triángulos por sus lados. Un triángulo va a ser equilátero si tiene sus tres lados iguales, es decir, A, B y C van a ser de la misma medida. Otro de los triángulos es el isósceles. El triángulo isósceles tiene dos de sus lados iguales y pues obviamente uno de los lados con menor diferencia o menos diferencia, pero diferente a la medida de los otros dos. Y un triángulo escaleno es el que tiene sus tres lados distintos. Por otra parte, la clasificación de los ángulos según sus ángulos. En este caso, pues miramos los ángulos para realizar la clasificación y sabemos que un triángulo es agudo si tiene todos sus ángulos agudos, es decir, que son menores de 90 grados todos sus ángulos. Un triángulo es rectángulo si tiene uno de sus ángulos rectos, es decir, que tiene un ángulo de 90 grados. Y un triángulo es obtuso si tiene un ángulo obtuso o un ángulo mayor de 90 grados, pues obviamente es menor a 180, debido a que la sumatoria de los tres ángulos internos del triángulo es de 180. Vamos a ver un poco al teorema de Pitágoras. Un triángulo muy utilizado en trigonometría es el triángulo rectángulo. ¿Cuál es la propiedad de ese triángulo rectángulo? Aquí lo mencionamos, es el triángulo que tiene uno de sus ángulos rectos o de 90 grados, el cual el estudio de la relación entre sus lados está hecho por Pitágoras. El teorema de Pitágoras enuncia el famoso teorema que lleva su nombre y relaciona los lados de un triángulo rectángulo. Y el teorema dice lo siguiente: el área del cuadrado construida sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos de los catetos. Es decir, tenemos el ángulo de 90 grados, aquí está, tenemos el lado A, el lado B y el lado H, que es la hipotenusa. Como dice aquí, la hipotenusa es el lado más grande, que es el lado opuesto a
al ángulo recto o a ese ángulo de 90 grados. Entonces, si aquí nosotros formamos un cuadrado, vamos a tener que el área de ese cuadrado que se forma va a ser igual a la sumatoria del área si formamos un cuadrado en el lado A y un cuadrado en el lado B. Si nosotros queremos buscar esa área, vamos a tener que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, que sería el ángulo que se forma aquí en el lado A más el cuadrado del lado que se forma en el lado B. Si lo que queremos conocer es uno de los catetos, pues aquí están las funciones, tanto como A para B son los catetos, se despejan de la función original y tenemos que para el lado A sería igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el lado B al cuadrado. O en su caso, si queremos buscar el cateto B, va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el lado A al cuadrado. Aquí un pequeño ejemplo, si tenemos el lado A de 3 centímetros y el lado B de 4 centímetros, aplicando el teorema de Pitágoras, pasando a la función que tenemos lado A y lado B, entonces vamos a calcular h. ¿Cómo se calcula h? La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Hacemos la sustitución, el lado A vale 3 centímetros, el lado B vale 4 centímetros, hacemos la sustitución, nos queda la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 4 al cuadrado, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, hacemos la sumatoria, 9 más 16, 25, sacamos la raíz cuadrada de 25 y obtenemos 5. Entonces, el valor de la hipotenusa va a ser de 5 centímetros. Un pequeño ejemplo, muy ilustrativo. Pasando un poco por lo que son las funciones trigonométricas, vamos a tener, si dividimos el cateto opuesto sobre la hipotenusa, esta función se va a llamar seno y la vamos a denotar por el seno de A, por decir. Entonces, ¿cómo se va a poner o cómo la vamos a representar? Es el seno de alfa o el seno de A va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si tenemos la relación del cateto adyacente sobre la hipotenusa, vamos a tener la función coseno y se va a denotar por cos de A o de alfa. Tenemos el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. La siguiente relación es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que nos da la función tangente y la denotamos por tangente o tan de A o de alfa. Entonces tenemos que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para la cotangente tenemos el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Si se fijan, aquí tenemos opuesto sobre adyacente, en la cotangente adyacente sobre opuesto, y tenemos la función de la cotangente, que vamos a denotar con cot de A, o cotangente de alfa es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. La siguiente relación es la hipotenusa entre el cateto adyacente, nos va a dar la función secante y se va a denotar con sec o secante de A o secante de alfa, sec alfa, es igual a la relación de la hipotenusa entre el cateto adyacente. La siguiente relación de la hipotenusa, pero ahora sobre el cateto opuesto, nos va a dar la función cosecante y se va a denotar con CSC de A o CSC de alfa, que va a ser la relación de esos lados, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Aquí como nota se los pongo para que no es necesario que se aprendan todo esto, que vean las relaciones entre ellas. Se nota las funciones seno y cosecante son inversas, también son inversas el coseno y la secante, y finalmente son inversas las funciones tangente y cotangente. Observamos aquí que tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa y acá que tenemos hipotenusa sobre cateto opuesto, están al revés. Aquí tenemos cateto adyacente entre hipotenusa y acá hipotenusa sobre cateto adyacente. Aquí tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente y aquí cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, este con este, tangente y cotangente son inversas, el coseno y las secantes son inversas y el seno y la cosecante son inversas. Entonces, esto es que podemos denotar también que la secante de alfa es igual a la inversa o 1 sobre el coseno de alfa. La cosecante es 1 sobre seno de alfa o el inverso de seno, y la cotangente de alfa es igual a el inverso de tangente o 1 sobre tangente de alfa. Hasta ahí por el momento. Cualquier duda, comentario, nos hacen saber por favor. Muchas gracias.